El pueblo aún susurraba. Por supuesto que lo hacía. Pero nadie se acercaba. No querían probar si lo que temían era real. Sarapene y Wayne construyeron una cabaña con tablas recuperadas y maderas chamuscadas. Se alzaba baja y resistente bajo un saliente rocoso que rompía el viento. Ella secaba hierbas junto a las ventanas. Él arreglaba sillas de montar junto a la puerta. Un caballo pastaba en la cresta cercana. El aire olía a humo y lavanda. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Una tarde, cuando el sol se hundía detrás de las colinas y convertía el polvo en resplandor, llegó un jinete. Era joven, de hombros anchos, curtido por el sol, como la mayoría que vagaba hacia el oeste buscando algo que solo había leído en historias. Cabalgó despacio, sombrero en la mano, el caballo echando espuma por la boca. Saludó a Wayne, que estaba sentado en el porche tallando cuero con un punzón romo. El jinete miró hacia el jardín donde Sarapene estaba arrodillada con una azada y un manojo de lavanda, la luz atrapada en su cabello. ¿Es ella la que intentaron ahorcar?, preguntó. ¿La bruja? Wayne no levantó la vista. No, dijo. Es la que no tuvo que hablar para que todo el pueblo tuviera miedo. El jinete entrecerró los ojos. ¿De verdad nunca habla? Wayne se limpió las manos en un trapo, se puso de pie y miró hacia Sarapene. Ella se volvió, sostuvo su mirada. Un leve movimiento de barbilla. Un momento callado compartido. Habla bastante, dijo Wayne. Solo que no de la forma en que la mayoría escucha. El jinete se fue antes del atardecer, más callado de lo que había llegado. Esa noche, Wayne y Sarapene se sentaron juntos en el porche. El cielo se sonrojó violeta. La brisa agitaba las flores en olas lentas. Un coyote aulló a lo lejos, pero la noche estaba en calma por lo demás. Sarapene apoyó la cabeza en su hombro. Él pasó un brazo alrededor de ella, el pulgar trazando círculos lentos en el dorso de su mano. Miró esa mano, la que una vez había estabilizado su respiración febril, la que había empuñado un arma para salvarle la vida, la que había hecho brotar flores silvestres de un suelo empapado en historia y muerte. Y sonrió. Ella era el silencio hecho carne. Un día se lo diría a un niño, tal vez el suyo, preguntando dónde comenzó su historia. Y él era el único que alguna vez había escuchado lo bastante tiempo para oír su silencio decir sí. Si esta historia removió algo profundo dentro de ti, el silencio que habló más fuerte que las balas, el tipo de amor que no necesita palabras, entonces acabas de sentir el latido de Historias del Oeste. Suscríbete al canal para más relatos donde el amor desafía pistolas, prejuicios y los desiertos más duros. Historias de miradas prohibidas, elecciones imposibles y corazones que sobreviven a lo que la ley nunca pudo. Cabalgamos entre polvo y peligro cada semana. Ven con nosotros. Esto es Historias del Oeste, donde las balas fallan pero los corazones no. Pulsa el botón de suscripción y quédate para la próxima historia. Ella no asintió. No negó con la cabeza. Simplemente extendió la mano y tomó la suya. Luego, lenta y segura, la guió hasta descansar sobre su corazón. Su palma siguió. Presionó ambas manos contra su pecho donde el latido era fuerte, seguro, calmado. Luego lo miró más profundo que nunca antes y dio un solo asentimiento. No fue dramático. No fue desesperado. Fue absoluto. El aliento de Wayne se entrecortó. Ella lo había perdonado. Todo. No con una palabra, no con un voto, sino con la verdad que llevaba en su silencio. Volvió su mano bajo la de ella, de modo que sus palmas se presionaran juntas. Gracias, rasgó. Ella sonrió entonces, una sonrisa suave, cansada, pero real. Más tarde, cuando el sol comenzó a alzarse sobre el desierto y envió oro a través de las grietas del tejado de la capilla, se sentaron uno al lado del otro en los escalones. Wayne estaba envuelto en una manta, una taza de té temblando en su mano. Sarapene se apoyaba en el marco de la puerta, una manta sobre los hombros, los ojos en la lejana cresta donde las sombras de la noche se fundían con la mañana. Nunca imaginé que terminaría aquí, dijo Wayne, la voz baja. En una iglesia, nada menos. Ella arqueó una ceja. Lo sé, murmuró él. El infierno debe estar helándose. Ella rió solo una vez,
y él la miró como si realmente no la hubiera visto hasta ahora. Nunca te conté que era antes de todo esto, dijo. Ella ladeó la cabeza, esperando. Era bueno matando, dijo. Demasiado bueno. Me hizo rico. Me dejó vacío. Miró sus manos. Y un día sangré en un arroyo, y una chica con ojos como fuego me encontró y no me dejó morir. Sarapene se volvió hacia él, solemne. Y ahora esa chica acaba de salvarme de nuevo. La miró de reojo, una sonrisa lenta asomando. Empiezo a pensar que podría ser mi ángel guardián. Ella puso los ojos en blanco. Pero del tipo callado, añadió él. Uno que no te dice que estás perdonado, solo te deja sentirlo. Ella tocó su mano de nuevo, la apretó una vez. Él miró sus dedos entrelazados. Podrías haberme dejado ir. Ella negó con la cabeza. Tú no lo hiciste, dijo él. El viento se levantó suavemente sobre la arena, llevándose el frío de la noche. La oscuridad no había ganado. Y mientras la capilla permanecía en silencio bajo el sol naciente, Sarapene y Wayne se inclinaron uno hacia el otro, no curados, pero enteros. Por ahora, era suficiente. Red Rock parecía más pequeño cuando volvieron cabalgando. Los edificios no habían cambiado. Aún madera blanqueada por el sol y tejados de hojalata traqueteando al viento. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si el pueblo hubiera exhalado y no supiera qué hacer con el vacío que seguía. Wayne cabalgaba adelante, el hombro aún vendado, el rostro sombrío. Sarapene iba erguida detrás de él, los brazos alrededor de su cintura, los ojos fijos en la colina más allá del pueblo, el cadalso aún en pie como un fantasma con los brazos abiertos. No se detuvieron en el selún ni en la iglesia. Cabalgaron directo al centro del pueblo, pasando el pozo, pasando la panadería, hasta que los cascos resonaron contra las tablas de madera de los escalones del juzgado. La gente del pueblo se reunió rápidamente, atraída por el susurro de que el pistolero y la bruja habían regresado. Rostros asomaban desde detrás de cortinas, detrás de barriles, detrás del miedo. El alcalde salió al porche, flanqueado por sus ayudantes. Estaba más delgado ahora, más pálido, como si el poder que llevaba hubiera empezado a pesarle. Están allanando, dijo fríamente. Aún hay precio por su cabeza. No, dijo Wayne, la voz como grava. Ya no. Sacó algo de su abrigo, una carta, doblada y amarillenta. El alcalde se tensó en el momento en que la vio. Wayne la desplegó lentamente, leyendo en voz alta. Reúnete conmigo en el risco. Trae a la chica. Mantendrá la boca cerrada o la haré callar. Firmado, Nathaniel Crowley. Murmullos recorrieron la multitud. Sarapene permaneció quieta junto al caballo, los ojos fijos en el alcalde. «Es la letra de tu hijo, ¿verdad?», preguntó Wayne, avanzando. «El que dijiste que ella envenenó». El alcalde no dijo nada. «Ella no lo mató. Tú encubriste sus pecados y la culpaste a ella. Igual que hiciste con su madre». La mandíbula del alcalde se movió. Su mano tembló cerca del bolsillo donde escondía su pistola. «Ella nunca habló», dijo Wayne. «Pero tal vez eso fue lo que más te asustó. Porque nunca tuvo que decir una palabra para que supieras que veía la verdad». Los ojos del alcalde saltaron por la multitud. Demasiada gente. Demasiados mirando. Demasiados que habían susurrado sus propias dudas, pero habían tenido demasiado miedo para decirlas. Wayne dejó caer la carta a sus pies. El alcalde se inclinó para recogerla, pero antes de que su mano tocara el papel, sacó su revólver. Lo volvió no contra Wayne, no contra Sarapene, contra sí mismo. Un aliento, un crack, y el hombre que había gobernado Red Rock a través del miedo cayó sobre las tablas, humo saliendo de su sien. El silencio se apoderó de la calle. Sarapene no se movió. No jadeó, no parpadeó. Solo se quedó allí, enmarcada por el recuerdo del fuego, y dejó que el pueblo viera lo que habían hecho. Uno a uno, los habitantes bajaron la mirada. No por vergüenza, no por disculpa, solo porque ninguno tenía el valor de sostener la suya ya. No pidió perdón. Tampoco lo ofreció. Simplemente bajó del porche, pasó junto al cadalso y siguió caminando. Y detrás de ella, Red Rock se quedó quieto,
sobrio y silencioso, viendo a la última bruja que había intentado quemar caminar libre, intacta por las llamas. La tierra fuera de Red Rock nunca había sido amable. Era un trecho de piedra quemada por el sol y matorrales quebradizos de salvia, demasiado seco para los débiles, demasiado lejos para la ley. El viento tallaba las rocas como viejos remordimientos. Y el silencio de la noche era del tipo que presionaba contra el pecho, como un recuerdo que no soltaba. Pero ahora era de ellos, reclamado no con papeles ni escrituras, sino con sangre y elección. Donde una vez estuvo el cadalso, lo dejaron desnudo. Wayne derribó las vigas él mismo, tabla por tabla, con sudor y saliva, y una maldición bajo cada aliento. Sacó el último clavo de la última tabla y la arrojó al fuego. El crepitar sonó como el pasado rompiéndose. Luego tomó una pala. Cavó durante días. Manos ampolladas, hombros en carne viva, labios agrietados. La tierra lo combatió. Las rocas chocaban contra el acero. La arena se derrumbaba, pero él seguía. Sarapene le llevaba agua, presionaba paños fríos en su cuello, colocaba hierbas en el suelo donde el sol pegaba más fuerte. Y cuando el primer balde salió frío y claro, se arrodilló junto al pozo, puso la mano en la tierra húmeda y cerró los ojos como si estuviera escuchando, como si estuviera rezando. Alrededor del pozo plantó flores silvestres, caléndulas del desierto, pinceles indios, algunas cosas verdes tercas cuyos nombres nadie conocía. Susurraba la tierra y cuidaba cada brote con agua, ceniza y silencio. Ella alcanzó su bolsa, sacó un puñado de hojas secas y las sostuvo en alto. Él asintió, para el dolor. Ella asintió una vez y las colocó en una lata de agua hirviendo. Mientras él se recostaba, su abrigo se abrió. Un trozo de pergamino doblado se deslizó a medias del bolsillo interior. Los ojos de Sarapene se entrecerraron. Extendió la mano, vacilante. Él no lo notó. Lo tomó con suavidad, lo desplegó. La luz del fuego iluminó las palabras toscas y apresuradas. Sarapene Wren. Matar limpio. $500 pagados por adelantado. Ella lo miró fijamente, una respiración atrapada en el pecho. No podía hablar, pero su mano tembló. Wayne se volvió justo cuando ella levantó la vista, el papel entre dos dedos como un veredicto. Su rostro cambió solo por un segundo. Luego se levantó despacio y con cuidado. Sarapene, comenzó. Ella no se movió. No soltó el papel. No apartó la mirada. No vine por eso, dijo él. Ya no. Dio un paso adelante. Es viejo. De hace semanas. Antes de saber quién eras. Nada de ella. Solo sus ojos. Él odiaba eso de ella. La forma en que nunca gritaba, nunca acusaba. Solo miraba hasta que veías cada grieta en ti mismo reflejada de vuelta. Te rastreé hasta esa cabaña, dijo. Esperé el momento adecuado. Pero cuanto más observaba, más recordaba. Se agachó frente a ella, pero ella permaneció en silencio. No pude hacerlo, dijo. No matas a alguien que te salvó. Aunque el mundo diga que debes hacerlo. Extendió la mano lentamente, tomó con gentileza el papel de su mano y lo arrugó. Lo arrojó al fuego. Las llamas atraparon el borde, devoraron las palabras. La miró de nuevo. Te debo todo, dijo. Así que si no me crees, cabalgaré al amanecer. No miraré atrás. Aún ella no dijo nada, pero sus hombros se suavizaron apenas ligeramente. Vertió una taza del té amargo y se la tendió. Sus dedos rozaron los de él por medio segundo. Él bebió. La amargura no era nada comparada con el peso que había llevado a esa cueva. Y tal vez, solo tal vez, empezaba a levantarse. La noche del desierto cayó rápida y sin piedad. Wayne y Sarapene se movieron entre la maleza como fantasmas, manteniéndose bajos, manteniéndose callados. La cueva les había comprado tiempo, pero no seguridad. Wayne había visto las huellas, botas en la arena que no pertenecían a los hombres del sheriff. No, estos eran jinetes más oscuros. Hombres como los que él solía cabalgar con, cazadores de recompensas, mercenarios, el tipo que envías para terminar trabajos que otros fallaron. Y ahora venían a borrar el error de haber dejado vivir a Sarapene Wren.
Acamparon en un barranco seco protegido por árboles doblados y piedras rotas. Wayne encendió un fuego pequeño escondido bajo una cresta, solo lo suficiente para calentar las manos. Sarapene no había dicho una palabra, no es que alguna vez lo hiciera, pero sus ojos vigilaban la oscuridad como si algo en ella la estuviera vigilando de vuelta. Sabía lo que venía. Él limpió su rifle en silencio, quitando el polvo del cañón, cargando cada bala como una oración. Entonces lo oyó. El silbido del viento que no pertenecía al viento. Crack. La bala rasgó el aire, rozó la cresta y envió una lluvia de rocas cayendo junto a ellos. «Corre», gruñó Wayne, agarrándola por el brazo. Se lanzaron fuera del refugio, corriendo entre espinos y polvo. Otro disparo, luego otro. Uno alcanzó a Wayne en el hombro, solo un roce, pero lo hizo girar de lado, la sangre cálida contra sus costillas. Tropezó detrás de una roca, maldiciendo en voz baja, apretando los dientes. Sarapene cayó a su lado, los ojos muy abiertos. Abrió su abrigo de un tirón. La sangre empapaba la tela. Él apartó sus manos. «Sigue», siseó. «Van por ti». Pero ella se quedó. Con manos calmadas, sacó hierbas, arrancó tiras de su enagua y comenzó a limpiar la herida. Su toque era firme, pero cuidadoso. Su respiración era rápida, pero sus movimientos no temblaban. Cuando presionó la tela contra el tajo, él se estremeció, y su mano se movió a su mejilla. No por equilibrio, no por instrucción, solo para quedarse. Su palma acunó su rostro, sucia y cálida. Sus ojos se encontraron, y en medio del dolor, la huida, el miedo, él sintió que algo callado echaba raíces. Ella no apartó la mirada. Él tampoco. Pero el momento fue breve. Los cascos tronaron desde la cresta. 3 sombras cayeron sobre ellos como lobos. Wayne alcanzó su rifle, pero había caído en la carrera. Su cuchillo estaba en la bota, pero no lo bastante rápido. El primer hombre levantó su arma, sonriendo a través de un rostro cubierto de polvo. «Pensaste que podías huir», Graven, escupió. «Debiste quedarte muerto». Wayne se puso de pie entre ellos y Sarapene, tambaleándose ligeramente. «Ella no tiene nada que ver contigo. El jefe dice que es un cabo suelto. Ya sabes qué hacemos con los cabos sueltos». «Van». El disparo partió la frase en dos. El hombre se tambaleó. La sangre floreció en su pecho. Cayó al suelo como un títere con los hilos cortados. Wayne parpadeó. Detrás de él, Sarapene sostenía su revólver, con ambas manos, agarre firme, los ojos clavados en el segundo hombre. El segundo no se movió lo bastante rápido. «Van». Su pierna cedió y cayó con un grito. El tercero huyó. Wayne se volvió hacia ella, atónito. Ella bajó el arma, el humo enroscándose del cañón, el rostro ilegible, pero el pecho agitado. Él dio un paso hacia ella lentamente. «Acabas de salvarme la vida». Ella no asintió, no sonrió. Simplemente colocó el revólver de vuelta en su funda y recogió las hierbas que había dejado caer. Luego se arrodilló de nuevo a su lado y volvió a limpiar su herida. Y en ese momento, Wayne comprendió que Sarapene tal vez nunca hablara. Pero esa noche, había gritado más fuerte que cualquier voz. El desierto no daba nada fácilmente, ni siquiera refugio. Pero justo antes de que la noche tragara los últimos rastros de luz, Sarapene lo encontró, una casa de Dios medio enterrada, abandonada desde hacía mucho y agrietada por el tiempo. La capilla se alzaba torcida en un risco, su campana oxidada en silencio desde hacía décadas, las puertas colgando abiertas como un bostezo demasiado cansado para terminar. El viento susurraba entre las tablillas rotas del tejado, haciendo sonar himnos que no se habían cantado en generaciones. Dentro, lo tendió sobre lo que quedaba del altar, la madera chamuscada y ennegrecida en los bordes. Él ardía, el cuerpo empapado en sudor, la herida en su costado roja e irritada a pesar del emplasto que ella había presionado. Murmuraba en fragmentos rotos, moviendo la cabeza de un lado a otro. Esos ojos, me encontraron en el arroyo. Pensé que estaba muerto. No me dejó ir. Sarapene humedeció un paño en agua de nieve derretida y lo tocó en la frente. Sus dedos se movían sin prisa, gentiles, firmes. Había visto esto antes.
Fiebres que caminaban la línea entre aquí y no, arrastrando a los hombres al intermedio. Pero Wayne no era cualquier hombre. Había vuelto por ella. Se sentó a su lado sobre la piedra fría, velándolo mientras las horas pasaban. Sus propios ojos nunca se cerraron, ni una vez. Afuera, los coyotes aullaban a estrellas que parpadeaban sin calor. Dentro, el único sonido era su respiración, áspera, irregular, viva. Justo antes del amanecer, se quedó quieto. No el tipo de quietud que significa paz. El tipo que significa ausencia. Sarapene se inclinó cerca, la mano en su pecho. Nada. Luego un jadeo superficial, luego otro. Sus labios se abrieron, sus ojos aletearon. Lentamente, Wayne Barillo regresó al mundo. Parpadeó contra la luz tenue que se colaba por la ventana rota. Por un momento, la confusión nubló su rostro. Luego se aclaró. La vio. Sarapene estaba sentada a su lado, las piernas dobladas bajo ella, el cabello enredado, el rostro pálido. Sus manos descansaban en su regazo. Pero sus ojos, esos mismos ojos que una vez lo habían mirado al borde de la muerte, se encontraron con los suyos con un fuego callado. Wayne intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Tosió débilmente. Aún aquí. El disparo resonó como un trueno rompiendo cristal. La cuerda sobre la cabeza de Sarapene se partió limpia con un único golpe imposible. La soga cayó, flácida, inútil, al polvo de abajo. Ella cayó, pero no lejos. Un borrón negro cruzó la plataforma. Un semental negro azabache, de ojos salvajes. Se encabritó con un relincho, los cascos golpeando el aire. Sobre su lomo, una figura de cuero oscuro se inclinó baja, un brazo atrapó a Sarapene en plena caída, levantándola hasta la silla con facilidad practicada. Jadeos rasgaron la multitud. Una mujer gritó. En algún lugar, un niño empezó a llorar. Pero el hombre de negro no se detuvo. Giró al semental bruscamente, el polvo estallando bajo los cascos, el sol destellando en un rifle largo que aún humeaba por su único disparo. Wayne Barillo. Su nombre recorrió la plaza como una maldición. Era leyenda, un nombre que una vez apareció en todos los carteles de recompensas desde Texas hasta Arizona. Pistolero, mercenario, sepulturero, lo llamaban. El hombre que nunca fallaba. Desaparecido durante 3 años tras la masacre de El Doradori. Se rumoreaba que estaba muerto. Pero no estaba muerto. Estaba aquí. Y estaba salvando a una bruja. Las balas lo siguieron mientras Wayne clavaba los talones en los flancos del caballo. El semental se lanzó hacia adelante, la tierra explotando bajo ellos. El alcalde gritó. El predicador dejó caer su Biblia. El ayudante disparó 2 veces y falló ambas. Sarapene se aferró a su abrigo, los brazos cerrados con fuerza alrededor de él. Su cabello ondeaba detrás como humo. No gritó, no lloró. Solo se sostuvo. Atronaron más allá del cadalso, más allá de la capilla, más allá de los atónitos habitantes del pueblo que habían venido a ver justicia, y en cambio, vieron a un fantasma cabalgar hacia el amanecer. El abrigo de Wayne ondeaba detrás como una sombra liberada, el rifle atado a su espalda, una pistola en su cadera. La mujer en sus brazos, silenciosa como piedra, viva en su agarre. Para cuando los primeros hombres alcanzaron sus caballos, él ya se había ido. Solo quedaron huellas de cascos y el humo de una cuerda rota que se enroscaba en la luz de la mañana. No detuvieron la cabalgada hasta que el sol estaba a medio camino hacia su cenit y las rocas rojas habían dado paso a acantilados sombríos en un estrecho desfiladero oculto por altas piedras y matorrales retorcidos. Wayne aminoró al caballo hasta detenerlo y bajó de un salto, levantando a Sarapene con gentileza hasta el suelo. Ella tropezó pero no cayó. Él ató el caballo flojamente a un árbol, los ojos escudriñando el cielo. Luego se volvió hacia ella. El polvo se adhería a su piel. Quemaduras de cuerda rodeaban su garganta. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Por supuesto, él lo recordaba ahora. Ella no hablaba. Nunca lo había hecho. Tomó un palo, se agachó junto a un parche plano de tierra y rascó una sola palabra. ¿Por qué? Wayne se agachó a su lado, las botas crujiendo.
Su rostro era más viejo ahora, surcado, curtido por el sol y ensombrecido por algo más profundo que el tiempo. Miró la palabra durante un largo momento. Luego sostuvo sus ojos. Porque una vez, dijo en voz baja, me encontraste muriendo en el lecho de un arroyo. Bala en el vientre, sangre en la boca. Ella parpadeó. El reconocimiento brilló detrás de su expresión calmada. Yo no era nadie, continuó él. Sin nombre, sin valor, solo otro asesino arrastrándose hacia el final. Asintió lentamente. Y tú me salvaste. Sin preguntas, sin pago, solo un emplasto y un fuego y unos ojos que nunca se apartaron. Su voz bajó. Nunca lo olvidé. Ella lo miró fijamente, luego tomó el palo de nuevo y rascó otra palabra. ¿Merezco? Wayne soltó una risa amarga. No, no lo merecía entonces, y seguro que no lo merezco ahora. Metió la mano en el abrigo, sacó una cantimplora y se la tendió. ¿Bebe? Estás a salvo por ahora. Ella la tomó con manos temblorosas, bebió un sorbo y lo miró una última vez. Él se encogió de hombros. Digamos que te debo una vida. Se volvió para revisar el sendero. Detrás de ellos, el viento del desierto se levantó de nuevo, enroscándose alrededor de las piedras como un aliento retenido demasiado tiempo. Y por primera vez en su vida, Sarah Penny no se sintió sola en el silencio. Las rocas del cañón brillaban rojas en la última luz del día. Pero la cueva que Wayne encontró era fresca y oscura. Oculta por matorrales y moldeada por el tiempo, se hundía en la tierra como la boca de algo antiguo y cansado. El viento aullaba bajo afuera, colándose por las grietas como una voz sin otro lugar a donde ir. Dentro, el aire estaba quieto, quieto y expectante. Encendieron un fuego con madera muerta y precaución, cuidando de no dejar que el humo subiera demasiado alto ni que las llamas crecieran demasiado salvajes. Wayne golpeó el pedernal en silencio, chispas destellando contra las sombras como pequeñas rebeliones. Cuando el fuego prendió, se sentó sobre sus talones, la respiración baja, observándolo asentarse en una llama baja y constante. Sarah Penny se sentó frente a él, la espalda contra la pared de la cueva, las piernas dobladas con pulcritud, las manos descansando en su regazo como si hubiera hecho esto 100 veces antes. Su piel estaba surcada de polvo, el vestido rasgado en la manga, y un moretón oscuro rodeaba su cuello, tenue pero implacable, como el fantasma de la soga que casi había terminado con su vida. Su rostro, sin embargo, permanecía elegible, calmado, ni frío ni cálido, solo quieto. Wayne se agachó a su lado, el abrigo rozando la piedra. Sus manos se movieron con cuidado, examinando los cortes superficiales en su brazo. No eran profundos, pero sangraban lento y constante. Sacó una tira de tela de su alforja, la envolvió alrededor de su muñeca con precisión gentil. Ella no se inmutó. No se había inmutado en todo el día. Solo lo observaba de la misma forma en que una vez lo había observado morir. Años atrás, un fuego diferente había ardido en un lugar diferente. Entonces él era más joven, más duro en el rostro, más salvaje en los ojos. El tipo de hombre que cabalgaba demasiado rápido y dormía demasiado ligero. Recordaba el ardor de la bala justo bajo las costillas, como quemaba como una traición y lo dejaba arrastrándose entre la maleza, arrastrándose sobre rocas y arena con ambas manos y los dientes apretados. Cada respiración era fuego. Cada segundo una amenaza. Se derrumbó junto a un arroyo, las costillas gritando, el agua demasiado lejos para alcanzarla. La oscuridad se filtraba. Entonces movimiento. Pies pequeños. Una chica de no más de 12 años, delgada y de ojos agudos, una criatura salvaje en un vestido raído. No dijo nada, ni una palabra, solo lo miró con esos ojos extraños y quietos, oscuros y sabios, y sin miedo. Volvió minutos después con hierbas envueltas en tela, una cantimplora de agua colgada al hombro. Se arrodilló a su lado, preparó algo agrio y amargo, y lo presionó contra la herida con un toque que dolía lo justo para ayudar. Él intentó hablar. Ella lo calló sin palabras. Se desmayó bajo estrellas que no les importaban y despertó con ella aún allí, dormitando ligeramente bajo un árbol, el cuerpo enroscado como un gato, listo para saltar. Se fue antes del amanecer, y todo lo que él recordaba eran sus ojos. Ojos que vio de nuevo ayer. Solo que esta vez, era ella la que lo sacaba del borde.
El fuego crepitaba bajo entre ellos ahora. Wayne miró de reojo. Ella lo observaba de nuevo. Siempre observando. Eras solo una niña, dijo suavemente. Y me salvaste. Ella ladeó la cabeza. Tal vez por eso nunca pude olvidarte. Ojos como esos. Queman a un hombre. Atizó el fuego, alimentándolo con una astilla de madera seca. Las sombras danzaron en las paredes de piedra. La llamaban bruja en el pueblo y debía ser ahorcada al amanecer, hasta que el pistolero al que todos temían llegó cabalgando por ella. Es una bruja, igual que su madre. Mírenle esos ojos. Ven demasiado. No necesita hablar. Su silencio dice suficiente. Su madre ardió justo aquí. Ahora le toca a la chica. Las brujas siempre regresan. Las voces flotaban como ceniza en el aire matutino, denso de calor y juicio. Se apiñaban al pie de la colina de la Horca, un promontorio impío de tierra roja y matorrales chamuscados que se alzaba al este de Red Rock, proyectando sombras largas incluso bajo el ojo implacable del sol. El cadalso crujía bajo su propio peso. Madera nueva clavada donde antes había estado la vieja horca. Habían pasado casi 15 años desde que las llamas se llevaron a Almina Ren, quemada viva ante los ojos del pueblo que ahora volvía a reunirse en sombría expectación. Recordaban los gritos. Algunos habían vitoreado, otros habían apartado la mirada, pero ninguno había olvidado. Y ahora tenían a su hija. Sarapene Ren estaba en el centro del cadalso, las muñecas atadas delante de ella con cuerda deshilachada. Su vestido, antes de lino azul suave, estaba manchado de polvo y sangre seca, un ojo hinchado, los labios partidos. Su cabello negro caía en mechones enredados sobre los hombros, y sus pies descalzos estaban magullados por las rocas sobre las que la habían arrastrado. No lloraba, no suplicaba, no hablaba. Nunca lo hacía. Desde el día en que nació, ni una sola palabra había salido de sus labios. Algunos decían que era una maldición heredada de la sangre diabólica que corría por su linaje. Otros decían que era una elección, veía demasiado de este mundo como para malgastar tiempo hablando en él. Pero nadie dudaba de sus ojos. Eran los mismos que los de Almina. Oscuros, profundos, un poco demasiado sabios, como mirar dentro de un pozo que podría responderte. Cuando Sarapene tenía 15 años, empezó a ayudar a la gente de los alrededores, curaba con raíces y humo, ungüentos y aceites. Nunca cobraba dinero, solo un gesto, una mano en el hombro. Curaba fiebres que los médicos no podían. Enderezaba huesos mejor que cualquier curandero en 3 pueblos. La gente llegaba en silencio, agradecía sin mirarla a los ojos y luego susurraba sobre ella al marcharse. Siempre había sido así, hasta hacía 2 noches, cuando el hijo del alcalde salió tambaleándose del selún, borracho de whisky barato, con espuma en la boca, y cayó muerto en la calle. Encontraron una bolsita de hierbas secas en su abrigo, con la marca de Sarapene grabada en el nudo. Eso fue todo lo que necesitaron. La arrastraron de su cabaña al amanecer, la golpearon en la calle y construyeron el cadalso esa misma tarde. Ahora estaba allí de pie, la espalda recta, la barbilla alta, mientras la gente del pueblo se reunía como moscas abajo. Su silencio los enfurecía. Su quietud los inquietaba. El alcalde dio un paso adelante, el rostro enrojecido, el bigote temblando. Envenenó a mi hijo, rugió, la voz quebrándose. Igual que su madre envenenó esta tierra. La miró entonces, directo a los ojos, y ella le devolvió la mirada. No parpadeó, no se inmutó. No había miedo en su mirada, ni disculpa, solo el peso de saber. El predicador leyó de una Biblia encuadernada en cuero que temblaba en sus manos. El viento arreció, tirando de las noticias que colgaban de la horca. Un niño lanzó una piedra. Le dio en el costado. Ella no se movió. Otro gritó, ahorcadla. Que el diablo se la lleve. Bajaron la soga. El ayudante del sheriff subió para colocársela alrededor del cuello. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron de nuevo al alcalde y se clavaron allí. No era odio lo que había en ellos, ni desesperación. Era algo peor, reconocimiento. Él palideció. En algún lugar un caballo relinchó. El sol subió más alto. Y ella seguía sin decir nada.
Ni siquiera cuando la cuerda rozó su piel. Ni siquiera cuando el predicador dejó de leer. Ni siquiera cuando la multitud se quedó en silencio. Estaba de pie sobre ellos, en el mismo lugar donde su madre había ardido, y esperaba que repitieran la historia. Pero ninguno de ellos, ni siquiera los que habían vitoreado en aquel entonces, podía sostenerle la mirada ya. No necesitaba hablar para condenarlos. Su silencio bastaba. El sol se alzó lento sobre Red Rock, derramando oro sobre la colina de la Horca como si pretendiera bendecir lo que nunca lo había merecido. La luz tocó primero el cadalso, madera nueva, clavada a prisa, ya manchada de sudor y del recuerdo del fuego. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Una ejecución tenía la costumbre de robar el sonido, como si hasta los pájaros supieran que debían mantenerse lejos. Sarapene estaba de pie en la plataforma, alta en su silencio. La soga que rodeaba su garganta era áspera, gruesa y cruel. Sus pies descalzos temblaban en el borde del tablón que crujía, pero su columna permanecía recta, la barbilla alzada, no en desafío, sino en definitiva. Sus manos estaban atadas, su vestido rasgado. El polvo se adhería a su piel como una segunda sentencia. La multitud se reunió abajo, granjeros, herreros, esposas que sujetaban con demasiada fuerza las manos de sus hijos. Algunos murmuraban oraciones. Otros observaban con sombría curiosidad, pero ninguno la miraba a los ojos. Ya no. El alcalde estaba al frente, vestido como un hombre que creía que la ley vivía en los botones de su chaqueta. Su rostro era de piedra. En la mano, una carta de ejecución arrugada, firmada, sellada y equivocada. El predicador a su lado balbuceaba escrituras que habían perdido sentido mucho antes de que construyeran el cadalso. El ayudante se acercó a la palanca. El alcalde dio un solo asentimiento. La palanca crujió lenta y definitiva. Entonces, boom.